Bien. Bien, creo que ya todos estamos aquí en línea. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos apuntes, algunos aspectos vinculados al tema de tan interesante que siempre nosotros los llamamos así, que es el cierre contable. Bueno, hablar de cierre contable implica ver varias cosas y también tener en consideración algunos términos que no siempre los vemos ahí. Creo que lo primero, y ya lo bueno que varios colegas se están sensibilizando sobre este tema, es lo siguiente. Es lo primero que siempre yo les digo que tenemos que trabajar. En un momento más coloco los términos en la pizarra, en ese gráfico que me está sirviendo de ayuda, y lo podemos trabajar. Bien, a ver, ¿cómo va esto? Resulta lo siguiente. Resulta que cuando nosotros queremos trabajar o enfocarnos en el tema del cierre contable, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre lo contable y lo tributario. Lo tributario solamente me va a afectar una porción, una parte de ese cierre contable. Entonces, si yo quisiera decirlo así y hablar de un cierre tributario, el tema diría que estoy en un grave error porque no existe el cierre tributario, sino esto es un término básico, se llama liquidación del impuesto a la renta. Eso es lo que se tiene que tener en consideración en esa etapa. Esto es algo básico. Si no tienes el cuidado adecuado con respecto a este tema, se te está mezclando todo, ¿ya? Entonces, si no existe el cierre tributario como tal, y el término exacto que nosotros debemos de considerar es el de la liquidación del impuesto a la renta, entonces hay que separar esos aspectos. Otro detalle también fundamental que muchos colegas me han estado comentando, me han estado diciendo, ¿sabes qué? Me parece que en la publicidad que tú estás haciendo de este tema del cierre contable con asientos, ¿no? Ya me pasó con un colega, ya lo comenté en un video anterior, pero quiero profundizar en uno de esos aspectos. Luego vamos al tema de NIF y todo lo demás. Me decía, oye, tú estás diciendo cierre contable. Yo estoy viendo en varias publicidades, un tema que se llama el cierre contable bajo NIF. Entonces la pregunta, y tú también tienes, Dionisio, tu cierre contable con asientos, me dices. Entonces, ¿cómo se está trabajando este tema? Me dicen, ¿cómo estamos analizando esta situación? Es un buen punto, estimados amigos, o sea, separar el término de con asientos y sin asientos, ¿no? ¿A dónde va un poco este tema? Entonces vamos a continuación a reflexionar acerca de este tema, cómo llamamos el hecho de decir de situaciones que implican asientos y aquellas que no implican asientos, o sea, de qué manera esto se trabaja, me dice. Bueno, vamos a graficar algunas ideas dentro de este tema y vamos a proceder a analizar este aspecto. Bien, entonces me dice, yo voy a corregir esto en la pizarra. Seguimos con un término, el término que está quedando permanentemente ahí es cierre contable. Perfecto. Y entonces a continuación vamos con la famosa frase que dice lo voy a plantear con interrogante. Así, ahí está. Bien, lo voy a plantear con interrogante. ¿Por qué lo voy a plantear con interrogante? Porque ya un colega me lo preguntó y me dice
si estamos hablando de este tema del cierre contable, y Dionisio, yo he visto en tu publicidad también, ¿cómo es eso que hay un cierre contable con asientos? Porque si dices que hay cierre contable con asientos, ¿podrá haber un cierre contable sin asientos? Perfecto. Ese es un primer punto. El otro punto también me dicen, he visto que hay, y de hecho, porque no hay otro marco normativo con el cual nosotros trabajar, dice bajo NIF. Ese es otro término también que tenemos. Y solo que aquí el hablar de esta expresión cierre contable bajo NIF me hace reflexionar y me hace pensar en qué tanto es el impacto que tenemos en dos escenarios. En un escenario, yo le llamo el escenario 1 PSGA, yo le llamo el escenario 2, que es propiamente NIF, que ha pasado por NIF 1, le vamos a llamar así. Ya está. Y esto se comparte de esta manera. A ver. Listo. Entonces me dice, estás hablando de un cierre contable bajo NIF. Sí, todavía no hemos visto el tema. Tenemos que enfocarlo bajo NIF también, obviamente. Bueno, hablar de bajo NIF implica trabajar dos escenarios. ¿Ya? Implica considerar dos situaciones bastante particulares, ¿ya? Y hablar de esas dos situaciones bastante particulares es que aquí, por ejemplo, en el Perú, tú te vas a encontrar con empresas que han pasado por procesos de adopción de normas internacionales de información financiera y empresas que no han pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera. Cabe recordar que en ninguna parte de las normas internacionales de información financiera se habla de implementación parcial. Es decir, este año me toca tocar existencias, el resto no sé cómo está llevando. El próximo año activo fijo, el otro año gastos. Así, no se puede llevar. O estás tú adoptando normas internacionales de información financiera o simplemente no lo haces. Aquí en Perú, nosotros tenemos dos escenarios. El primer escenario, bueno, estás aplicando normas internacionales de información financiera, pues obviamente has considerado el tratamiento establecido en la norma internacional de información financiera número 1. Perfecto. Pero también hay el otro escenario. El otro escenario, algunos colegas dicen Peruvian Gap, pero bueno, realmente no existe un Peruvian Gap. Lo que tenemos que considerar es que de acuerdo a la Ley General de Sociedades, para aquellos pues que no estamos aplicando normas internacionales de información financiera, lo que nos queda es hablar que estamos en un escenario de principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA. Pero curiosamente acá en el Perú, cuando hablamos nosotros de PCGA o principios de contabilidad generalmente aceptados, significa que estamos aplicando NIF, pero oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero aún me queda la duda, porque muchas veces cuando nosotros estamos particularmente enfocándonos en este escenario que es el común para muchas empresas, ¿cómo decir que tu empresa aplica NIF si es que solamente estás tú preparando, ojo, solamente tú estás preparando el estado, ni siquiera lo llamas así, estás preparando tu balance general y estás preparando tu estado de resultados? Entonces, ¿cómo poder afirmar que ni siquiera estás cumpliendo con la norma internacional de contabilidad número 1, ¿no? Y no tienes un elemento básico que ahorita vamos a ver, que es el tema de cómo identificar si una empresa aplica NIF o no. Bien, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, no voy a hablar todavía del proceso, el cierre contable, los asientos, sino luego voy a ir a un tema de NIF. Entonces, quisiera que me acompañes. A continuación, yo te voy a mostrar una nota de los estados financieros de una empresa aquí en Perú. Voy a cambiar un poquito la ventana de presentación para que me sigas con el tema de internet. Así que sacamos la pizarra y nos vamos a ver este temita. Entonces yo voy a ir a una página
que es la página de la Superintendencia de Mercados y Valores, que es la entidad que regula el tema aquí en Perú. ¿Ya? Entonces, es la página smb.gov.p, que si quieres tú lo puedes aperturar también. Sobre todo para las personas que no están acá en Perú, que radican de otro país, estamos compartiendo esta presentación en el grupo de IFRS de Colombia. Entonces, bueno, para los colegas que están de fuera, bueno, darles un alcance a través de esto. Bien, ¿qué es lo que queremos nosotros trabajar aquí? Lo que queremos nosotros es obtener información financiera de algunas empresas y de alguna manera poder revisar estados financieros y ver si aplica NIF o no, sobre todo considerando estos últimos tiempos. Voy a considerar el año 2017, lo vamos a ver, anual, y voy a buscar una empresa que siempre lo uso como ejemplo. Ahorita lo maximizo, más que todo también para demostrarles cómo obtener esta información. A ver, esta empresita, quiero buscar, es una empresa que todos acá en el Perú la conocemos. Aquí está. A ver, anual, individual, buscar. Vamos a buscar. He publicado un video acerca de este tema, lo pueden encontrar en YouTube, que dice cómo saber si una empresa aplica NIF o no. Y lo estábamos comentando. A ver. Que dice cómo saber si una empresa aplica NIF o no. Bien, ahí está también con el tema de retorno. Bien, entonces, bueno, voy a descargar los estados financieros y su dictamen, que es el tema que quiero abordar con ustedes. Y hay una pregunta que siempre hago. ¿Te está saliendo el cierre? No, ahorita vamos a regresar al tema del cierre con la aplicación de una NIF. Ya, de las muchas voy a aplicar. Y la NIF más básica, o sea, no nos vamos a hacer no nos vamos a complicar mucho la vida. Bien, acá en Perú creo que todo el mundo conoce, todos nosotros conocemos a Hermes Transportes Blindados, al igual que Prosegur, son empresas que se dedican al transporte de valores, ¿no? Perfecto. Entonces, lo primero que yo necesito saber, y ya esto va el tema de cierre NIF o no, que eso quería compartir contigo. La pregunta es, ¿cómo saber si es que esta empresa aplica NIF o no? Eso es un tema fundamental. No me explico yo como tú, estimado colega, que dices que vas a hacer un cierre bajo NIF o que vas a asistir a un taller que dice cierre bajo NIF, no sepas en primer lugar si esa empresa aplica NIF o no, porque eso va a marcar lo que te decía anteriormente. Bien, entonces aquí nosotros vamos a ver pues cómo saberlo. No voy a irme al dictamen, o consideremos que no tengamos ahí el dictamen. Yo me voy a ir de frente a acá. Estoy viendo el estado de situación financiera. Y la pregunta es, yo sé con esto que aplica NIF. Bueno, veo notas, me dicen, veo cuentas por cobrar comerciales. Habría que ver si la NIF número 1 nos cita algún rubro sobre este tema. Yo creo que no. Eso es de acuerdo a la normatividad propia del Perú, particularmente el tema de SMB. O sea, yo no sé directamente viendo la estructura de uno de estos estados financieros si me aplica NIF o no. No lo sé, ¿no? Como tú podrás observar. Vamos con el estado separado de resultados integrales. ¿Cómo saber, no? Ingresos por servicios, costos operacionales. Hay ese mito de no querer hablar de costo de servicios, pero ahí tenemos. No sé, no puedo afirmar que me esté encontrando. No sé si esta empresa aplica NIF o no. A ver, por acá tenemos otro formato. El otro formato del estado de cambios de patrimonio.
No, mucho menos. Luego viene el famosísimo estado de flujo de efectivo. Tampoco, no lo sé. Por más que el formato esté así, tú me puedes afirmar que con estos datos, así como está esta empresa, Hermes, ¿aplica NIF? ¿Aplica NIF? Porque eso hay que ver, ¿no? Y luego hay que verla con... Y Dionisio los haciendo, no te olvides. Sí, ahorita lo vamos a ver. Solo que estoy reflejando comentarios en dos aspectos que van a implicar el tema de cierre. No lo sé. No lo sé. No lo sabemos. Entonces ahí viene el tema muy importante acá. Nos vamos a las notas, a los estados financieros. Por eso, lo primero que uno hace es decirle a un colega, usted colega, sí, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar bajo NIF. Perfecto, mi estimado colega. Entonces yo entiendo que lo mínimo es que usted me prepara notas a los estados financieros. Es lo mínimo, mi estimado amigo. Entonces, sí, yo estoy asistiendo a un cierre bajo NIF. Ah, bueno, si estás asistiendo a un cierre bajo NIF, pues yo entiendo que estás trabajándolo así. No, ¿sabes qué? Yo no lo estoy trabajando así. Bueno, entonces ¿cómo me vas a afirmar que estás aplicando bajo NIF? Y eso que te están enseñando el cierre bajo NIF, ¿qué tanto impacta dentro del proceso contable? Eso también es muy importante, que vamos a hablar en un momento más, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sorpresa de muchos, quien no conoce Hermes aquí en Perú, para sorpresa de muchos, acá cuando yo veo ese tema, te das cuenta, bases de preparación, tengo que ir a ver esta nota. Y entonces voy observando que ocurre algo muy especial. ¿Qué está ocurriendo? Que acá me dice que los estados financieros separados de la compañía han sido elaborados, acá viene lo importante, de acuerdo a normas establecidas por la SBS. ¿No? Que yo pensé que Hermes trabajaba bajo NIF. No, hay que tener, yo eso lo comenté también en otro video, lo puedes buscar en YouTube. Acá en Perú, la Ley General de Sociedades, creo que te la muestro mejor, te la muestro para poder justificar esto, porque también me van a decir si no estás hablando de cosas ahí. A ver, voy a buscar acá la Ley General de Sociedades, me voy a ir al artículo 223 y quiero hacer un apunte acerca de este tema. Ley General de Sociedades. Entonces, como contadores, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Nuestra profesión es una profesión que integra cosas. Y el no manejo de ese concepto de integración. Mira cómo van apareciendo cada cosa y cada cosa. El tema de cierre y todo eso. Entonces, el tema de NIF también. Yo sé que hay muchos colegas, y yo soy contador también. Sería de Ripley que yo te diga no apliques NIF. Como contador no te puedo decir eso, que no. El tema es que tú sabes que vas a aplicar NIF. El tema es que la realidad implica otra cosa. Entonces, tú tienes que saber cuál es el impacto que se tiene con respecto a esa realidad. Entonces, es bueno ser un poco fanático. De todas maneras, hay colegas que sí, yo lo justifico, les digo, bueno, son fanáticos. Bueno, mi amigo, hoy en día no puedes manejar las cosas con un grado de, como se dice, de nivel de a lo absoluto. Einstein alguna vez nos dijo que trabajamos en función de la relatividad. Por lo tanto, las normas internacionales de información financiera no pueden ser ajenas a ello. No pueden ser ajenas a ello. Yo no puedo afirmar que existe un marco normativo internacional de información financiera exclusivamente y para todos los países. No, porque todo país, por un tema legal, tiene que tener un marco normativo local. Un marco normativo local. Que eso hemos visto cómo se plasma en esa nota. Por ejemplo, acá tú dices, los estados financieros se preparan y presentan. Acá viene algo muy importante, esta palabrita. Preparan y presentan. Dionisio, ahora puedes volver al tema, sí, porque me hablabas de Dionisio en su publicidad, se cierre contable con asientos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Dionisio se enfoca en esto. Ah, ya, y cuando hacemos bajo NIF, cuando yo les estoy diciendo que dicen que hay un cierre bajo NIF, la pregunta es, ¿dónde está? Si solamente es presentación o es preparación. ¿Cuál es el aspecto? Considera. ¿Ah?
Eso implica un proceso contable que implica la elaboración de estados financieros, afecta dos etapas básicas, preparación y presentación. Y si tú como contador no lo sabes identificar, pues tienes un serio problema. Ahora en cierre también, porque resulta que, no, Dionisio, pues como dice que solamente es asientos, será pues solamente preparación. No, en ningún momento yo no he dicho preparación. También tenemos que aplicar normas internacionales de información financiera. Y ahí es donde salta probablemente el tema de presentación. Y todos esos aspectos hay que tenerlo para efecto de elaborar información financiera. Bueno, ese es un acote a lo que estábamos viendo hace un momento. Pero date cuenta que existen dos niveles, dos posibilidades para trabajar este tema. En primer lugar, tienes disposiciones legales sobre la materia y esto se aterriza de una manera. Estos son normas locales y que nosotros podemos verlo en la práctica a través del caso de Hermes. Y que ahí queda, ¿dónde están las normas internacionales de información financiera? Acá en Perú, en el año 1998, cuando se da la Ley General de Sociedades, curiosamente, se dice, estas son las normas local, y se dice, bueno, también consideraremos el marco contable, y de ahí que se hablaba de principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Salta al toque en el momento Consejo Normativo de Contabilidad y te dice, cuando entendamos nosotros que la Ley General de Sociedades habla de principios de contabilidad generalmente aceptados, está refiriéndose a las NIC, normas internacionales de contabilidad. Y en los aspectos que no se trata, se considera los USGAP. Hoy en día, algunos de ustedes acá, los colegas acá en Perú, ¿todavía están hablando de USGAP? ¿Todavía se habla de USGAP? La respuesta es no, porque ese tema ya fue superado con la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 8, particularmente cuando nos habla de qué hacer en los escenarios en los cuales hay temas que no son tratados bajo la NIF, ¿no? Y eso también está contemplado. Entonces a lo que yo voy es, bueno, vamos viendo que hay estos dos tipos, niveles de normas. Y si es así, entonces por eso cuando nosotros vemos Hermes, hay una suerte de dos niveles de información. El primero es algo local, particularmente es la SBS o Superintendencia de Banca y Seguros. Y por otro lado, en la parte de abajo podemos observar, nos dice, en caso de no existir situaciones no previstas en estas disposiciones, entiéndase en las normas de la SBS, entonces vamos a aplicar, ¿qué cosa? Vamos a aplicar NIF oficializadas en el Perú. Observe usted que no dice NIF emitidas por el IASB, dice NIF oficializadas en el Perú. Eso tradicionalmente nosotros lo conocemos como principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en caso que no se pueda ver ese tratamiento, acá sí nos dicen que aplicamos USGAP. Porque sencillamente esta entidad no va a poder afirmar que aplica normas internacionales de información financiera bajo NIF 1. Por eso es porque está combinando norma local con norma internacional, ¿no? Entonces eso es normal. Y como siempre yo lo digo en clases, no lo toco ahora, pero yo lo reto a que usted, por ejemplo, a que está aquí en Perú, descargue las notas a los estados financieros del Banco de Crédito, por decir, y vea si aplica NIF o no. ¿Ya? Ok, entonces teniendo claro esto, la pregunta es, ¿cómo es eso del cierre bajo NIF, con asientos y todo ese tema? Para un poco volver al gráfico que nosotros tenemos. Y vamos a combinar con alguna norma internacional de contabilidad. Bien, entonces voy a volver aquí a mi pequeña pizarra que habíamos estado nosotros comentando hace un momento. Y vamos con esto. ¿Qué hay con el tema ese de la... ¿Qué hay con este tema del cierre contable? O sea, y cómo impacta las NIF. Y sí tengo que tener en cuenta las NIF y etc, etc. Algunos aspectos a considerar aquí. Bien, vamos con esta parte entonces. Vamos a comentar este tema del cierre contable desde el punto de vista del proceso contable. Acá vamos a usar más bien en esta parte el tema de la pizarra. Vamos a usar el tema de la pizarra.
para efectos de trabajar este tema. Muy bien, ahora vamos a ver algunos comentarios y luego vamos a trasladarlo al tema de NIF, ¿ya? Nos ayudas compartiendo la presentación. Si hay más personas, a lo mejor están interesadas en este tema. Recuerda que la versión editada nosotros la subimos en YouTube, ya en YouTube, en el canal YouTube de YouTube. Lo puedes encontrar lo puedes encontrar en el canal de YouTube CPC Dionisio Canagua. Ya, CPC Dionisio Canagua. Ok, vamos entonces a continuación a comentar un poquito más acerca de esto, considerando dos términos que hemos visto que está en la Ley General de Sociedades y que nos va a ayudar a nosotros a poder entender el tema de las NIF y también el tema de los asientos. Habiendo palabras básicas acá, que las voy a colocar en la pizarra. En un momento, ahí lo estoy colocando. Preparación. Y la otra palabrita clave que vamos a colocar por aquí. Ahí está. Ahí están los dos términos básicos dentro de este tema. Pero esto de acá, me dicen de qué manera es si es el cierre contable o no lo sé, me dicen. Bueno, en realidad esto de acá ya puedo, yo creo, borrar este término, no lo voy a usar. Ahí está. Ahora sí puedo trabajar con estos dos términos. Vamos a enfocarnos a este tema. Vamos a hablar acerca de cómo leer una norma internacional de información financiera. Y vamos a despejar ese tema del cierre con asientos y el cierre bajo NIF. ¿Ya? Bien. Estos dos términos que yo te estoy dejando aquí son básicos. Porque si tú no los ubicas dentro de tu proceso contable en tu empresa, créeme que estás en serios aprietos. Muchos colegas, lamentablemente, cuando estamos hablando de un proceso de cierre contable, no tienen claro esto. En definitiva, no lo tienen claro. Entonces la pregunta que uno se hace es, si no tiene claro preparación y presentación, mucho menos yo creo lo que pasa con el proceso de automatización que vivimos con los software contables. Todos usamos software contable, eso es básico. Pero tienes que tener en cuenta, saber separar dentro de tu proceso contable, que lo haces con tu software, qué cosa es preparación y qué cosa es presentación. Eso lo tienes que tener claro. Muy claro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el plan, ahorita les muestro este tema, el plan contable general empresarial, a eso me refiero. Ya está. Bien, entonces en un momento más vamos a desaparecer nuestra pizarra por un momento y vamos con este tema. Te vas dando cuenta cómo los aspectos básicos de teneduría combinado con doctrina contable y con base normativa es importante para que tú puedas trabajar adecuadamente. Y cuando alguien te diga esto no está haciéndose bien, pues tengas argumentos para poderle responder. Usualmente cuando es un tema de un auditor, ¿no? Bien, voy a citar algunas cuentas básicas. La cuenta más básica, ya dado que quiero trabajar, ya les voy a adelantar que quiero ver algunos apuntes de la NIC 2. Voy a trabajar con la cuenta más básica de la NIC 2, es mercaderías, acá en el plan contable. Ahorita lo que me estoy pasando es el catálogo de cuentas, ¿no? Tú sabes que en el plan contable hay un catálogo de cuentas, ¿no? Muchos me sacan el cartoncito, ese es tu catálogo de cuentas, eso no es plan contable. Voy a ir a la cuenta específica de acá. Ahí está, activo realizable, acá está. Bien. Aquí nosotros tenemos una cuenta para los que me siguen de otro país que se llama 20 mercaderías.
que son bienes que, como dice acá, son adquiridos por la empresa, destinados para la venta y no van a sufrir ningún proceso de transformación. Pero esa no es la idea de lo que quiero tocar contigo. Cuando nosotros hablamos del plan contable general empresarial, herramienta fundamental para un proceso de registro contable y por ende el tema de los asientos, hay que reconocer, ya lo dije la palabra, ¿no? Hay que tener en cuenta, así como yo te hablo de preparación y presentación, dos términos básicos, mis estimados colegas, amigos, dos términos básicos. Esos términos básicos que vemos acá, que lo estoy remarcando, que dice reconocimiento y medición. Eso es clave. Usted, sí, al momento de digitar en su software, me imagino que usted reconoce y luego mide, ¿no? Claro, claro. No, el asiento lo hace automáticamente. No, usted tiene que reconocer y medir. El plan contable lo dice. Entonces, volviendo a nuestro gráfico que estábamos nosotros planteándolo acá. Si quisiera ser un poco más estricto, diría que acá estamos por acá hablando de reconocimiento y acá estamos hablando de medición. ¿Ya? Básico. Entonces, dentro del proceso que nosotros tenemos de formulación de información financiera, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué hablamos de NIF al cierre? Porque si bien es cierto el tema de reconocimiento puede variar, en contabilidad nos enfrentamos a estimaciones, las mediciones también podrían variar, puede cambiar las características de la operación y puede que efectivamente el 31 de diciembre tengamos que hacer algunos, para efectos de cierre, algunos asientos de ajuste. Entonces, la NIF aplican esto. Pero sin embargo, ahora vamos a leer una norma internacional de información financiera para encajar este tema del proceso y luego ver el tema de cierre para culminar la presentación. ¿Ya? Entonces, no te olvides, si no has alcanzado a ver esta presentación, lo vas a ubicar editado en CPC Dionisio Canagua, en YouTube. Bien, entonces a continuación vamos nuevamente al tema de nuestra pantalla bajo mi pizarra y vamos para que me acompañes aquí. Yo trabajo con, bueno, en estas presentaciones, como ustedes saben, por el tema de derecho de propiedad intelectual, yo trabajo con la versión de CELIS acá en Perú, oficializado por el Consejo Normativo de Contabilidad. Bien, vamos con eso, vamos con las NICs, la versión 2018 es el LIS con la NIC número 2, ahí está, vamos a trabajar con esto. Bien, a ver, si el plan contable lo dice, seguramente también aparecerá por acá. Cuando nosotros vemos una norma internacional de contabilidad, particularmente la NIC, nosotros nos encontramos algunas palabras clave en la estructura. Tengo el objetivo, el alcance, no va, definiciones, todavía no, y aparece la palabra que se me repite del otro lado, que dice medición. Perfecto, ya tengo la medición. A ver, se aplica costo, valor neto realizable, TC al menor, ¿no? Ok. El problema es que cuando haces valor neto realizable usualmente tiene que ser al cierre. Y ahí pues impacta, por ejemplo, ¿no? Ya, pero eso no es el mensaje. Estamos viendo algún término que he encontrado, medición. Quiero que me sigas buscando un término subrayado dentro de esta NIC. A ver, otros costos, técnicas, fórmula, valor neto realizable. Ahí está la otra palabra mágica. ¿Cuál era la otra palabra mágica? Reconocimiento. Porque tú reconoces existencias, puede que tú reconozcas eso también como el impacto que tienen gastos, etc. Bien, afecta a la etapa de preparación. Ya está. Ahora, yo dejé una palabra suelta que era presentación en la pizarra. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de revelación. La revelación se da en dos niveles. Uno, que se revela
dentro de la estructura de estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios, el estado de flujos o en notas. Por ejemplo, acá me dice importe total en libros de los inventarios e importes parciales según la clasificación apropiada de la entidad. Esto obviamente va a ser reflejado en el estado de situación financiera anual, alias balance general. Pero lo que dice en la parte número 1, políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula, eso yo lo voy a encontrar en notas. Entonces, la presentación implica esas dos. Volviendo entonces a mi pizarra que estoy desarrollando acá el trabajo, ahí esos dos términos clave tengo que tener en consideración. A ver, entonces volviendo acá a nuestra pizarrita, acá vemos que hay dos palabras clave. Impacto en los estados financieros, impacto en notas. Entonces tengo que pensar en todo ello al momento de realizar mi cierre contable, pues, estimado amigo. Si bien es cierto, en el mundo de los asientos, particularmente el mundo del registro, el mundo de la preparación va a estar aquí. Va a estar dentro del tema de reconocimiento y medición. Mientras que en el caso de presentación es otra cosa. ¿Afecta a todo el cierre contable? Sí, por supuesto. Todos estos aspectos hay que tenerlos en consideración al momento de ver el tema de cierre contable. ¿Ya? Entonces no te olvides de este tema. Es un tema muy interesante, muy apasionante. La verdad que yo no sé cómo estamos pensando nosotros desde un punto de vista de análisis contable, desde un punto de vista como profesionales de la contabilidad, acerca del impacto de las NIF en esto, qué cosas voy a revelar, qué cosas voy a presentar, cómo me impacta en tal nota, tengo que hacer ajustes vinculados a temas de medición, a temas de reconocimiento. Todos esos temas implican un análisis que tiene que hacerse empresa por empresa. Y si tú realmente no estás trabajando ello, pues lo más probable es que tengas una contingencia en tu organización. O sea, hay que tener cuidado con ello. Hay que tener mucho cuidado con ello. No te olvides de ese tema. Bien. Entonces, un poco a manera de, como siempre yo le digo, a manera de colofón de esto. No te olvides entonces que cuando nosotros queremos trabajar el tema del cierre contable, hay que pensar en varias cosas. Los colegas a veces que hacen algunos cierres bajo NIF, cierto, trabajamos procesos, pero a veces esos procesos no lo integramos dentro de todo lo que es la contabilidad. Porque lamentablemente trabajamos con softwares que hacen asientos automáticos. Y eso no necesariamente nos va a servir. No necesariamente nos va a servir. Hay que tener cuidado con ello. Bien, colegas, los que están en Lima, los invito. Este sábado 5 de enero estamos acá en forma presencial con el cierre contable, con asientos y aplicación de la NIC número 12. El domingo 6 estamos con el seminario. Un seminario también que todavía nos quedan algunas vacantes. Creación, organización y gestión exitosa de estudios contables. Vamos con la versión 7 u 8 de este seminario. Un evento que recomendable para todos aquellos que quieren ser independientes. El nuevo evento que estamos lanzando, nuevo evento, es para el lunes 7 y martes 8 de enero. El seminario Actualización Tributaria 2019. Han salido muchas normas, entran en vigencia decretos legislativos, reglamentos, resoluciones de SUNAT, y hay que ver cómo eso afecta a la contabilidad a partir del 1 de enero del 2019 para adelante. Por eso es que estamos programando nuestra actualización tributaria de 2019, lunes 7 y martes 8. Y como debe ser, con un módulo especial, aplicación práctica del devengado, considerando el decreto legislativo 1425. Y como siempre, haciendo la anotación con las NIF correspondientes. En este caso ya no hablamos de NIF 18, ya no hablamos de NIC 11, sino directamente nos enfocamos con la NIF número 15. ¿Ya? Los colegas, nuestra programación la pueden encontrar de manera presencial en www.perugestion.org, y para aquellos colegas que me siguen de fuera,
de la ciudad de Lima estamos con los eventos virtuales. Estamos aperturando en la siguiente semana ya la convocatoria para el siguiente grupo de libros electrónicos y también el tema del devengado. Vamos a tener el tema del devengado y se viene también otro evento en este formato virtual a través de plataforma. Entonces, toda la información acerca de nuestros eventos en www.perugestion.org. Y asimismo también ya inicia el programa de actualización en costos, ¿ya? En 4 fechas vamos a revisar todo este tema de costos vinculado al tema contable y tributario, ¿ya? Eventos fuera de la ciudad de Lima, en coordinación con Colegio de Contadores, la publicidad se las estoy compartiendo cuando salgan. Hay algunas sorpresas por ahí, pero primero confirmamos para que salga en publicidad. Muy bien, amigos, ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes estos minutos. Se nos han extendido algo más de lo debido, como siempre. Y invitarlos a seguirnos a través de YouTube en CPC Dionisio Canagua. Y aquí, en Facebook, en nuestras sesiones en vivo, pero usualmente no publicamos material acá. En YouTube lo tenemos ya en versión editada. Espero que la presentación haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Nos vemos para más adelante. Muchas gracias por su atención.